Pensamos en las batallas medievales y nos viene a la mente una imagen glorificada: caballeros, estandartes, el choque heroico del acero. Pero esa imagen romántica es un espejismo. La realidad era brutalidad pura, donde la vida humana valía poco. La guerra medieval no era honor, era carnicería. El heroísmo era ahogado por el barro y la sangre. ¿Podríamos nosotros, gente del siglo XXI, sobrevivir a ese infierno? Se dice que solo el 1% regresaba. ¿Exageración o verdad? Para responder, viajemos a un tiempo donde la muerte era compañera constante. Imagina el caos, sin radio, sin médicos, sin reglas, solo gritos, acero y desesperación. Cada paso era una apuesta contra la muerte. Analizaremos armas, tácticas y condiciones que hacían de cada batalla un evento de exterminio. ¿Seríamos parte de ese 1%? Acompáñame a descubrirlo. El acero medieval, forjado en el fuego de la ingeniosidad y la necesidad, representaba la cima de la tecnología bélica de su época. Era letal. Cada filo cuidadosamente trabajado, cada hoja equilibrada con precisión, tenía un solo propósito: acabar con una vida de forma eficiente. La espada cortaba, atravesando carne y hueso con aterradora facilidad, y apuñalaba, encontrando los huecos en la armadura, asestando golpes rápidos y mortales a los órganos vitales. Era una danza de la muerte, un ballet brutal representado en los campos de batalla de toda la tierra. Pero no era la única amenaza. El arsenal medieval era una colección diversa de instrumentos de guerra, cada uno diseñado para superar defensas específicas e infligir el máximo daño. Mazas y martillos, armas de fuerza bruta, capaces de atravesar la armadura por completo. Aplastaban huesos y armaduras, convirtiendo el acero en cáscaras inútiles y dejando a sus ocupantes rotos y vulnerables. Las armas de asta extendían el alcance de los guerreros y les permitían atacar al enemigo desde una distancia más segura. Como lanzas y alabardas, transformaban el campo de batalla en un bosque mortal de acero afilado. Dominaban el campo, dictando el curso de la batalla y controlando el enfrentamiento. La alabarda era terror. Punta para ensartar, atravesando enemigos con brutal eficiencia. Hacha para cortar, partiendo extremidades y armaduras con fuerza devastadora. Gancho para desmontar jinetes, derribando guerreros acorazados de sus monturas y dejándolos vulnerables ante la infantería. Estas armas no eran para duelos, eran instrumentos de guerra, diseñados para el caos y la brutalidad del combate masivo, sino para matar en masa. El objetivo no era el honor ni la gloria, sino eliminar al enemigo lo más rápido y eficientemente posible. La armadura protegía, ofreciendo una defensa vital ante las innumerables amenazas del campo de batalla, pero limitaba el movimiento y la visión, encerrando al portador en una coraza de acero que restringía su agilidad y percepción. Y bajo el sol era un horno, convirtiendo el interior de la armadura en una prisión sofocante. Martillos y picos de cuervo, armas especializadas diseñadas para derrotar incluso la armadura más avanzada. Perforaban el acero, concentrando la fuerza en un solo punto para atravesar hasta las placas más gruesas. Flechas Bodkin, puntas endurecidas de acero, diseñadas específicamente para penetrar armaduras. Atravesaban placas delgadas, encontrando los puntos débiles y explotándolos con mortal precisión. La lluvia de flechas, un espectáculo aterrador de muerte desde el aire. Era devastadora, capaz de diezmar formaciones enteras de soldados. Miles de proyectiles, oscureciendo el sol y llenando el aire de una nube mortal, buscando cualquier hueco mortal, apuntando a las rendijas de los ojos, las articulaciones, cualquier resquicio en la armadura donde se pudiera asestar un golpe fatal. Un ejército de arqueros, una fuerza temible, capaz de desatar destrucción sobre sus enemigos y sembrar el pánico, quebrando la moral incluso de los guerreros más experimentados. Antes del choque, el impacto psicológico de tal andanada era a menudo tan devastador como el daño físico. La protección era relativa. Ninguna armadura era realmente impenetrable. La muerte llegaba desde todos los ángulos. Desde arriba, desde el frente, desde los lados. No había lugar seguro en el campo de batalla medieval. El campo de batalla, una escena de horror inimaginable, era una fábrica de mutilación. Se amputaban miembros, se aplastaban cuerpos, y la tierra quedaba empapada de sangre. Sobrevivir dependía tanto del equipo, de la calidad de tu armadura, de la agudeza de tu hoja, como de la suerte.
Una flecha perdida, una parada fallida. Un instante de duda podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. El terror era constante, una presencia palpable que impregnaba cada momento de la batalla, para nobles y campesinos por igual. El rango no ofrecía inmunidad al miedo ni a la muerte. Así se forjaba la leyenda sangrienta, los relatos de heroísmo y horror que se transmitirían por generaciones, del combate medieval. Un mundo brutal e implacable donde solo los fuertes, los hábiles y los afortunados podían esperar sobrevivir. La estrategia medieval buscaba aniquilar, no solo vencer. El doble flanqueo rompía líneas y convertía la batalla en masacre. El terreno era decisivo. En Agincourt, el lodo condenó a los franceses, atrapados y vulnerables ante los arqueros ingleses. La carga de caballería era demoledora, pero si fallaba, los jinetes quedaban a merced de la infantería. Cuando las líneas chocaban, todo se volvía caos, la melé. Era un remolino de cuerpos, sangre y acero, donde la táctica desaparecía. La supervivencia era cuestión de fuerza, resistencia y pura suerte. El campo de batalla se transformaba en un matadero. El orden se desvanecía. Solo quedaba el instinto de sobrevivir. Hemos dejado atrás la visión romántica y visto la realidad brutal. Armas, armaduras, tácticas y terreno, todo diseñado para matar. El campo de batalla era un infierno de acero y barro. Pero la muerte no solo venía del filo. Hay un enemigo más insidioso, la enfermedad. En la segunda parte, exploraremos cómo las heridas, la infección y el hambre diezmaban ejércitos. Descubriremos que la verdadera letalidad iba más allá del combate, y nos enfrentaremos a un dato que desafía todo lo que creemos sobre la mortalidad medieval. El viaje apenas comienza. Tras la batalla, el fragor del combate cesaba, el estruendo de las armas se silenciaba, y el grito de los guerreros se apagaba lentamente. Comenzaba otra guerra, una contienda silenciosa pero igualmente letal, la de la herida y la enfermedad, un enemigo invisible que se cebaba con los cuerpos debilitados. Sin asepsia ni medicina moderna, con herramientas rudimentarias y conocimientos limitados, una herida, por pequeña que fuera, era casi una condena, una puerta abierta a la infección y la muerte. Infecciones como gangrena y septicemia, plagas implacables que carcomían la carne y envenenaban la sangre, mataban más que las armas, segando vidas a un ritmo alarmante y llenando fosas comunes. El campo de batalla, ya de por sí un espectáculo dantesco lleno de cadáveres, se convertía en un foco de infección, contaminaba el agua, tiñéndola de sangre y putrefacción, y propagaba enfermedades como disentería y tifus, que diezmaban poblaciones enteras sin distinción. Un ejército podía ganar la batalla, celebrar la victoria en el campo de batalla y perder la guerra ante una epidemia, sucumbiendo a un enemigo microscópico pero devastador. El hambre era otro enemigo constante, una sombra que se cernía sobre soldados y civiles por igual, sin suministros, con las despensas vacías y los campos arrasados. La desnutrición debilitaba a los soldados, mermando su capacidad de lucha y haciéndolos vulnerables a las enfermedades. Los asedios se ganaban esperando, no siempre por la fuerza de las armas, que el hambre y la desesperación, la lenta agonía de la inanición, destruyeran al enemigo, doblegándolo por la falta de alimento y esperanza. Los prisioneros comunes rara vez sobrevivían. Su destino era incierto y sombrío. La masacre era frecuente, una práctica brutal y despiadada que dejaba un reguero de sangre y horror. Solo los nobles valían rescate, su linaje y riqueza les otorgaban un valor estratégico. Para el resto, para los soldados rasos y los campesinos convertidos en guerreros, la rendición no garantizaba la vida, era una súplica que a menudo caía en oídos sordos. La supervivencia dependía del estatus, de la posición social que se ocupaba en la jerarquía feudal, no solo del valor demostrado en el campo de batalla, ni de la valentía frente a la muerte. La muerte acechaba en cada rincón, omnipresente e inevitable, incluso después de la batalla, cuando el silencio reemplazaba al estruendo y la calma a la furia. El verdadero enemigo era invisible, un ejército de microbios y enfermedades, y constante, una amenaza latente que se propagaba sin control. Así se forjaba el terror, el miedo constante a la enfermedad, el hambre y la muerte, de la guerra medieval, una época marcada por la brutalidad y la incertidumbre. Ese famoso 1% de supervivencia resuena a través de los siglos, pintando un panorama desolador de la guerra medieval. Nos deja la imagen de una carnicería implacable, donde regresar a casa parecía casi imposible.
documentos antiguos y relatos refuerzan esa visión, alimentando la idea de que la muerte era la norma y la vida la excepción. Pero la realidad es más compleja, llena de matices y detalles que desafían esa cifra sombría. Los registros históricos revelan una verdad distinta, que va más allá del mito y la exageración. La historia auténtica es mucho más matizada y compleja que ese porcentaje sombrío. Los anales del pasado nos muestran una realidad que desafía esa percepción común. Ese 1% es un mito, una exageración nacida del miedo, la incertidumbre y la fascinación moderna por lo extremo. Con el tiempo, ha sido repetida y amplificada hasta convertirse en verdad popular. Sin embargo, los registros históricos indican que las bajas reales en las grandes batallas medievales oscilaban entre el 15 y el 30%. Una cifra mucho más alta de lo que muchos imaginan, aunque todavía lejos de una aniquilación total. Es un número escalofriante, sí, pero refleja con mayor precisión los riesgos que enfrentaban quienes empuñaban las armas. La brutalidad era real. La guerra medieval no era un acto de gloria ni de honor, sino un infierno en la tierra. Un crisol de violencia, dolor y desesperación, al que pocos salían ilesos, física o mentalmente. El mito surge al confundir la mortalidad de una batalla puntual con la de toda una guerra, que podía durar meses o años de conflicto constante. Sobrevivir a una campaña prolongada era distinto a sobrevivir a un solo enfrentamiento. El peligro era constante, pero no absoluto. La fase más letal era la persecución, cuando la disciplina se rompía y el caos reinaba en el campo de batalla. Soldados huyendo, cazados sin piedad, sin formación ni defensa, se convertían en presa fácil para el enemigo victorioso. Sobrevivir dependía más de escapar que de luchar bien. La velocidad y la astucia eran claves para evadir la muerte. Ese 1% es símbolo del trauma, la cicatriz invisible que la guerra dejaba en el alma de los supervivientes. No es una estadística literal, sino una representación del costo psicológico devastador de la guerra. Quizás solo un pequeño porcentaje volvía realmente intacto, sin heridas visibles ni invisibles, completamente ileso por la experiencia. Física o mentalmente, la guerra siempre dejaba su marca, alterando para siempre la vida de quienes la vivieron. La destrucción de vidas y comunidades era inmensa, un precio terrible pagado en sangre y lágrimas. El horror no está en el número, ni en la frialdad de las estadísticas, sino en las historias humanas detrás, en el sufrimiento individual y colectivo que la guerra infligía. La guerra medieval dejó cicatrices profundas, grabadas en la carne y en el espíritu, más allá de la muerte, un legado de dolor y pérdida que resonaría a través de las generaciones. Hemos visto el infierno medieval y desmontado el mito del 1%. La cifra es símbolo del trauma, no un dato real. Las bajas del 15 al 30% ya son aterradoras. Cada número era una vida, una familia rota. La violencia moldeó la sociedad, justificó castillos y jerarquías. La guerra era motor de economía y política, pero su coste humano era incalculable. Hoy, la fascinación por la guerra debe ir acompañada de conciencia de su precio. Sobrevivir no es solo esquivar la muerte, sino vivir con las cicatrices. La verdadera lección, valorar la paz y recordar a las víctimas anónimas. Que los campos de batalla queden solo en la historia más oscura.